No sé cómo va a terminar este día porque no comenzó muy bien que se diga, pero hoy voy a hacer una cosa que nunca había hecho. Still miss you. Why can't I move on? Thought I left you smiling. Ok, comienza aquí este nuevo reto que había pensado hace 6 meses más o menos. Había pensado en hacer este reto que es escalar un monte que se llama el Monte Grappa. Pero vamos a ver porque aquí estoy medio perdido. No sé si esta es la calle justa. Ok, como siempre la iglesia de todos los pueblos en Italia son siempre una belleza. Ok, creo que estoy en la calle justa ahora. Porque primero estaba medio perdido. Esta ruta la llaman la ruta de las fuentes. Porque mire, esta es la Fontana del Molinón. Sigo porque es un poquito tarde. Yo tenía que haber arrancado esta mañana, pero ayer pasé un día de trabajo fuerte y entonces dije no, lo hago en la tarde con más calma para tener la cabeza. Porque este reto es un reto que he pensado desde hace 6 meses. Porque el Monte Grappa es un monte sagrado en Italia por los hechos que ocurrieron aquí durante la Primera Guerra Mundial. De hecho, en la parte alta en la cima de la montaña, se llama Cima Grappa, hay un santuario militar con nada más y nada menos 23.000 restos de soldados, 12.000 italianos y 10.000 austríacos, de los cuales solamente 2.000 italianos fueron identificados y casi 300 austríacos. Imagínense la cantidad de muchachos jóvenes que murieron durante lo que llaman la Grande Guerra, porque nunca se imaginaron que llegaría una Segunda Guerra Mundial, y esa la llamaron la Gran Guerra de todas las guerras, la primera. Pero bueno, después llegó la segunda y ahora tenemos dos monstruos que están jodiendo, que están tratando de hacer la Tercera Guerra Mundial. Esperemos que el ser humano se oponga. Winter is my favorite weather, 'cause it brings you close, and I need you close. Yeah, wish we could stay here forever. Each day you keep getting better. Gotta love you close, and I need you close. Hey, estoy en el kilómetro 4, obviamente caminando porque es duro, pero mire, miran estas son donde se metían los soldados de la Primera Guerra Mundial. No, esta luz no llega a ninguna parte. Bueno, todo mojado, ¿no? Ahí se escondían los tipos. Digo yo, no, pienso. Porque hay unos que son túneles que comunican con otra parte de la montaña. Kilómetro 5, 50 minutos. Estamos andando malísimo, pero malísimo. Peor no se podía. Yo pensé que iba a ser más
más llevable la cosa, pero es dura esta subida porque no se para, es siempre subiendo. O sea, no hay un momento, sí, hay un momento que la pendencia baja un pelín, pero un pelín. Yo la he hecho en bicicleta, la última vez que la hice en bicicleta sería en el 2008, 2009, con la Gran Fondo Pinarello que llegaba, pasaba por el Monte Tomba, y en ese Gran Fondo arrancábamos de ahí, de Alano di Piave, que es el pueblito donde arranqué, y pasábamos por el Monte Tomba y después no me recuerdo cómo se bajaba. Que estoy llegando al Monte Tomba, faltará como 1,5 kilómetros más o menos. Para este reto yo estoy usando Oka Clifton 9, son las zapatillas que estoy usando para este reto y tienen 2 años conmigo. Las compré el 14 de mayo del 2024 para correr el maratón de Grado y todavía las estoy usando, obviamente porque las meto en rotación con otros zapatos y eso, ¿no? Con otras zapatillas y no tienen muchísimos kilómetros, pero están perfectas, tendrán 300 kilómetros más o menos o tal vez más y las estoy probando ahora mismo porque están perfectas. Y yo que soy un corredor pesado, ¿no? De 85 kilos, de 90 kilos, estos son unas zapatillas monstruosas y me las compré yo. No, Oka no me está dando nada porque yo diga esto, me las compré yo. Estas son las vainas que a mí me vuelven loco aquí. Te metes en una montaña solitaria y de la nada te encuentras con un paisaje brutal. No, demasiado bonito. Creo que están llegando unos ciclistas por aquí. Esos ciclistas del coño, joden mucho. Chao. Y aquí estoy entrando de nuevo en la provincia de Treviso, saliendo de la provincia de Belluno y entrando de nuevo en Treviso, en la provincia de Treviso. Aquí comienza a bajar. Voy a tratar de hacer 11 kilómetros en subida para después completar la media maratón en bajada. Y bueno, el reto que era de intentar correr el maratón completo. No es que no se pueda, sí se puede. Lo que pasa es que ya es tarde. Y dentro de poco, 3 horas ya no hay sol. Y entonces no me quiero quedar porque no tengo las luces. Y aquí esto es solitario, esto no hay nadie. Esto es una vaina hidráulica. Chao. En el kilómetro 10 hay que sacar el 4x4 porque la subida se pone intensa. Serán tipo 12% esta parte de la... Creo que es corta, creo que serán como unos 300 metros al final. Pero hay que sacar el cuadro del 4x4. Uff. Menos mal que como les decía, estas zapatillas son monstruosas, súper amortizadas y justas para este terreno. Lo que hay que cambiar de paso lento, pero cambiando de paso cada 500 metros. Desde aquí no se ve todavía el santuario, pero mira que qué fuerte esa parte de la estrada. Mira la cruz. No, al menos hasta la cruz. Al menos hasta la cruz que llega. Yo no soy católico, pero esa cruz es como una conquista de este reto. La gente va a pensar que estoy loco, pero es que eso son vainas muy de pinga. Aventuras que te ponen a pensar, ¿no?
en la gente que quieres y en la gente que no te quiere. Y bueno, mira qué sol tan de pinga. Mira qué planeta tan arrecho. Y uno en la casa, ahí viendo televisión, tirado en la cama. No, pana, este planeta hay que vivirlo. Hay gente que está empeñada en joderlo, en bombardearlo, en matar a la gente, pero este planeta hay que vivirlo. Yo sé que me pongo intenso, pero ya me conocen, yo soy así, me pongo intenso, mi intensidad es para mí y para dejar un mensaje de muevan el culo, un mensaje de no sé quién, tirados en una cama, tirados en un sofá, muévanse, vivan la vida, vean los animales, las plantas. Ustedes no son católicos, ustedes no son cristianos. Si ustedes son cristianos, si ustedes creen en Dios, salgan a vivir la naturaleza, porque esto es Dios. Esto es Dios, la naturaleza. Mira. Oh, mira qué bella la ciudad. No sé cuántos metros he hecho de desnivel, pero estoy bien en alto porque el pueblito donde tengo que llegar después es para allá abajo. Ah. ¿Dónde está la cruz? Usted vaya ahí, crucita. Bueno, hoy no llegué porque no voy a llegar, estoy cansado y medio se está haciendo tarde. Si fuera más temprano llegaría porque el clima está fresquito, sabroso, serán como unos 19, 20 grados. El sol está calando, está bajando. En algunas partes se ve oscuro. Mira, si ahorita no me pongo aquí el sol, se ve oscuro. Pero el clima perfecto. Bueno, voy a dejar batería para llegar a la cruz, grabo la vaina y después por abajo. Y estoy llegando al punto de regreso. Porque aunque no parezca, me queda como 1 hora y media de sol. Entonces no quiero arriesgar de quedarme sin luz para bajar. Miren qué lugar. When I know, I'll know. Hand in hand like left, right, oh. Bonnie and Clyde. Oh, you can have whatever you like when it's you and I. Porque está siento. We can have the world. See us coming like left, right, oh. Are you the same? Are you the same? Bueno, aquí termina la aventura de hoy. Pensé que iba a poder llegar hasta la cima Grapa, pero ustedes saben cómo es. Una cosa piensa el burro y otro el que arriba lo arrea, se dice en Venezuela. No es fácil, pero es posible. Hacen falta 6 horas dedicadas a esto. Y saber que vas a caminar mucho y saber que no es así fácil hacer la maratón. Hoy completaré la media maratón. Estoy dejando correr el reloj porque quiero ser honesto con el tiempo. Y quiero que la ruta se grabe bien. De todos los pasos que hice, de todo lo que hice. Pero creo que va a ser mucho más fácil ahorita bajar. Vamos a... When you're touching my body, go. When you're touching my body, go. I want it, yeah, I need it, and I'm on it, I'm on it. Are you the same? Are you the same? Are you the same? Are you the same? Are you the same?
same? Are you the 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 same? Como me lo imaginaba, la bajada no es fácil, porque hay que estar concentrado en no golpear mucho. Bueno, de darle poco a poco, porque siempre bajada, siempre, mira, es siempre bajada. Menos mal que no hay tráfico, ni carro, ni bicicleta a esta hora, no hay ciclista, obviamente. En la mañana sí sería un pasa de ciclista los sábados y los domingos, pero hoy que es sábado, a esta hora son las 7 prácticamente. No pasa a nadie, ni un carro, nada. Bellísimo. Este sitio, este punto aquí lo grabo porque es demasiado bello. Mira la luz que llega de allá, el río. La luz que llega del atardecer, bellísimo. Y ya déjame parar la vaina aquí. Y de este lado, esto es un puente, mira, un puentecito. Y de este lado sigue el río. Bellísima esta luz, bellísimo todo. La cosa más importante fue que las zapatillas aguantaron la pela muy bien, aguantaron la bajada, que era mi preocupación, que no se comportaran bien bajando, ¿no? Pero increíble, o sea, y pensar que yo no quería hacer este reto porque no tenía las zapatillas apropiadas. Tenía razón Zanardi. Tenía razón Zanardi. No pienses en lo que no puedes hacer por lo que no tienes, sino en lo que puedes hacer con lo que tienes. Chao.